como dice en la guía, y si está en línea con nosotros, puede descargar la guía, pero estamos en ese famoso capítulo de la fe, el capítulo 11 de Hebreos. Y de verdad es un capítulo muy conocido. Muchos cristianos, si había estado en una iglesia por un par de años nada más, van a estar ya con un entendimiento, porque sabemos de que el capítulo de amor es el 1 Corintios 13 y el capítulo de fe es ese Hebreos 11, y nosotros lanzamos a veces a esos versos, a esos textos, pensando que ya sabemos más o menos qué es que dice y qué debemos nosotros entender de lo que está por decirnos. Pero yo creo que el Señor tiene algo especial por nosotros. Cuando hablamos de fe, Hebreos, podemos nosotros imaginar un blanco grande que tiene sus círculos, que siempre indica un blanco que está por lanzar flechas o que sea, y el mero centro de eso, si estamos hablando de la fe, debía ser ese capítulo 11 y verso 1, porque precisamente da una definición precisa. Pero luego podemos nosotros notar que está todo el libro o esa epístola de Hebreos hablando de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Es porque si entendemos el primer verso, déjame leer solamente el primer verso, y dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Unos en el mundo comienzan a pensar, ese solamente significa que si tengo fe que algo va a pasar, entonces yo puedo declarar cualquier cosa y voy a recibir. Fíjense bien, no es lo que dice. El verso 2 da el contexto de ese verso. Dice: gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Entonces, la fe no es solamente algo que yo tengo como una fuerza, sino una creencia en Dios. La fe, según ese verso, es basada sobre lo que Dios había dicho, no lo que queremos nosotros. No como un cristiano digo, yo merezco una casa nueva, yo merezco crecer mi economía, yo merezco esas cosas. Entonces declaramos, y en unas iglesias ellos comienzan con esa teología que dice: si declara, ya es tuya. No, ese no es la fe, según esos textos. Nosotros tenemos que entender que está basada en lo que Dios ya había dicho. Vamos a estar repasando lo que había dicho y da varios ejemplos de ese en el contexto. Pero en la fe, en verso 1, es el mero blanco, el mero centro de ese blanco, podemos nosotros decir. Y luego versos, capítulo 10, verso 19 hasta 12, verso 29 es el más grande, porque todo ese está hablando específicamente acerca de la fe. Pero todavía podemos nosotros circular otra vez con todo el libro de Hebreos y luego todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia, porque toda la Biblia nos anima en la fe. Eso es lo que queremos decir. Pero fíjense bien en lo que está diciendo. Él está hablando con la iglesia o esos hebreos, judíos, quien después de varios años, en vez de estar creciendo en la fe, su fe está a punto de fallecer. En vez de estar 30 años más maduros en la fe, como es el plan de Dios, que todos nosotros crezcamos en la fe, en vez de eso, esos primeros judíos, por toda la persecución, por todos los problemas que han sufrido en esos 30 años, es lo que más o menos estamos diciendo, porque ponemos fecha de escribir esa como más o menos 68, unos 2 años antes de que el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos. Entonces, en 30 años de conocer a Cristo Jesús, en vez de ser más fuerte por todas las persecuciones, ellos están diciendo: mira, a lo mejor queremos regresar y estar parte de ese grupo, ser parte de la iglesia que es los judíos, someternos a los sacerdotes que tiene terrenal, el templo físico que yo puedo ver. Entonces, cuando él dice
que la fe, como otra vez la definición que nos da, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Está siempre haciendo la comparación entre lo visible y lo invisible. Porque ellos, como había mencionado, están tentados. En la primera parte están ellos hablando de reposo. Recuerda cuando estuvimos en capítulos 3 a 4 de Hebreos. Ellos hablaban de un reposo que debía guardar el sábado. Ese fue algo específico que pueden ver. Llegando al calendario y dice, mira, hoy es el sábado, entonces necesitamos un reposo. Y él está escribiéndoles en el texto diciendo no solamente lo que puede ver, sino lo que no puede ver, porque estamos esperando un reposo allá. Luego ellos están esperando bajar o someterse a un sumo sacerdote terrenal. Y hemos pasado mucho tiempo hablando de la comparación entre el sumo sacerdote que tiene en la tierra con lo que es Cristo Jesús, como nuestro sumo sacerdote perfecto, verdadero en el cielo, y obviamente no puede ver a Jesucristo en ese momento. Entonces siempre está luchando contra lo que puede ver y lo que no puede ver, lo invisible con lo visible. También el tabernáculo, había hablado, el tabernáculo de Moisés, en comparación al verdadero que dice él en el cielo, que no se puede ver. Podemos nosotros hablar de ellos en un momento, porque había hablado incluso en capítulo 10 y verso 34, de que unos están a punto de perder por persecución su propia tierra, por convertirse, como he visto en unas partes de México, visitando más específicamente dentro de las etnias. Si una persona se convierta a Cristo Jesús. Yo recuerdo hace no muchos años, estuve en una iglesia que estábamos tratando de levantar en Concepción de Buenos Aires, al otro lado de la laguna, y subiendo, pero desviando antes de llegar allá a Mazamitla. Y allá la familia, estaba yo hablando con una familia nueva en Cristo. Y ellos dicen, mira, orar por nosotros, pastor, porque ahorita no tenemos casa para vivir, porque la casa donde estuvimos es casa familiar, y los padres y todos los hermanos nos habían llegado y habían dicho, si eres cristiano ahorita, entonces no tienes permiso de estar aquí. Y luego en la misma semana fueron despedidos de su trabajo, porque no quieren a ellos como empleados. Si son cristianos, no solamente puede dar empleo a los católicos, ¿sí? Así es. En el día de que está escribiendo esa carta, también los judíos, ellos dicen, mira, eres cristiano, entonces ya no cuenta parte de ese pueblo. La herencia no es tuya. Estaban a punto de perder su terreno. Y entonces el escritor dice, pero están esperando una patria allá. Siempre está comparando lo visible que ellos están diciendo, a lo mejor yo quiero eso, con lo invisible. Incluso está diciendo, lo invisible es lo mejor, es lo mejor. Esa es la razón por la cual él usa esa como definición de la fe, porque ese fue el problema que tenían, en confiar de lo que no pueden ver. Las promesas de Dios son confiables. Nosotros podemos confiar en lo que Dios dice 100%. Es lo que está diciendo. Entonces la fe es basada sobre lo que Dios dice, no sobre lo que es precedera, lo que puede perder, puede desaparecer. Todo el mundo, ¿qué dice Jesús? Toda la tierra, el cielo puede fallar, pero su palabra jamás. Entonces tenemos la confianza. Ese es lo que quiere animar a sus lectoras y en ese día a nosotros también, de movernos por la fe. Yo necesito correr un poquito rápido porque de notas hoy tengo unos 15 páginas. 15 hojas de notas y ese significa que tengo como 3 minutos cada hoja y necesito mover más o menos rápido, pero sí queremos animar la fe en esos momentos, porque incluso estamos sufriendo un momento difícil con la pandemia, con momentos, toda la vida ha cambiado. Siempre lo que teníamos antes tenemos que preguntar.
Una persona dice, mira, vamos mañana, incluso una familia invitó a mi hija a salir mañana con ellos. Y yo dije, pues está bien, pero ¿va a estar abierto? Porque ahorita con todo lo que ha pasado, todo ponemos en cuestión. Llegamos a una tienda y ellos paran la familia enfrente y dicen, solamente un miembro de la familia a la vez. Entonces todo está cambiando y estamos enfrente de lo visible que ha cambiado. Nosotros también necesitamos ser animados en la fe. Entonces, regresando al texto, déjeme leer un poquito de eso y luego vamos a estar regresando a analizar, pero poco a poquito vamos a estar leyendo. Dice en verso 2, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Otra vez, está comparando lo visible con lo invisible. Y es interesante a mí, porque la fe es, y Cristo incluso habla de eso, la fe de niños. A veces es más fácil por un niño entender la creación que un adulto. Yo recuerdo hace años tenía en la iglesia donde era pastor en aquel momento una persona quien era profesor en la universidad. Enseñaba ciencia, biología. Y esa persona luchaba mucho con esos textos de la creación por haber pasado todos los años de estudios en la universidad para agarrar su doctorado, para estar luego enseñando incluso a nivel de universidad. Esa persona luchaba y trataba de mezclar a veces lo que es evolución con lo que la creación dice. Y yo dije, no, es eso. Dios dice, pero ¿cómo puede ser, pastor? Porque es así. Y esa persona tenía años en Cristo. Sus abuelos eran predicadores. Pero luchaba por toda la ciencia, el entendimiento. Pero dice aquí, por la fe entendemos que el universo fue formado. Es por la fe que podemos creer lo que Dios dice. Su palabra permanece. Yo puedo llegar a cualquier de esos niños en la iglesia, incluso los de 4 o 5 años, hasta mis nietos, y preguntarles, ¿cómo es que todo ese mundo fue creado? Y ellos ya pueden decir, pues Dios dijo. Entonces, ¿cómo? Dios dijo. Se enfatizan que es Dios, Él puede hacer cualquier cosa, mientras otra persona, adulto, ya con muchos estudios en la universidad, dice, pues, es que... ¿Sí o no? Entonces está hablando de creer lo que Dios está diciendo. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Sabemos nosotros de que aún después de la muerte de una persona de fe, deja testimonio. Ahorita estamos sobre lo mismo. Hayamos orado por unas personas que en estos últimos días, semanas, hayan fallecido. Y esas personas dejan testimonio. Yo puedo incluso recordar de una persona, Nero, fue un César en aquel día cuando fue tiempo para matar, asesinar, podemos nosotros decir, a Pablo. Y él se elogió a sí mismo mucho, que ese Pablo no va a salir más. Y mató, ese fue un loco, Nero, y mató a Pablo. Pero hoy en día, ¿qué podemos nosotros ver de eso? Él quería ser famoso, él quería ser fuerte, pero el testimonio sigue. Nosotros podemos ver en diferentes partes. Jamás he visto una persona quien dice, acaba de nacer mi hijo, vamos a llamarle Nero. No, es un nombre que pone a los perros. He visto unos perros con el nombre Nero, pero muchos usan el nombre Pablo por sus hijos. ¿Sí o no? Entonces deja testimonio.
Un loco no puede usar a un famoso, rico, poderoso como un César de todo el imperio romano. No puede ser al mismo nivel de un muerto de la fe, que deja esa huella, podemos nosotros decir. La fe entonces nos capacita para entender cosas, misterios de la creación, de toda parte. Hablamos de eso en Mateo 11, 25 a 26, dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas a los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Entonces, la fe no es asunto de aprender más. No es asunto de ir al instituto bíblico para crecer la fe. No, la fe es entender lo que está haciendo Dios y luego creer. Lo que Dios había dicho, creemos. Eso es lo que queremos enfocar. La ley y todo el Antiguo Testamento, todo lo que tenemos, los héroes que vamos a celebrar en ese día, ellos están celebrados por su fe. Pero ¿qué parte de la fe está celebrando? La parte en cual ellos estaban obedientes, caminaban en la obediencia. En otras palabras, digo que en una persona que tiene fe, eso significa que creo lo que Dios dice es verídico, es correcto. Entonces necesito responder, ¿sí o no? La fe indica obediencia. La fe indica que podemos nosotros creer algo más allá que nosotros mismos. Porque como dice luego en nuestro texto, sin la fe es imposible agradar a Dios. Solamente los con fe podemos agradar a Dios. Podemos hablar de diferentes religiones. Quien dice que quieren agradar a Dios, ellos tienen que hacer las cosas. Son asuntos de obras. Los hindúes, ellos tienen que agradar a Dios por maltratar a sí mismo. Tienen que doblar y caminar sobre sus rodillas en el pavimento con vidrio y lastimarse tanto para que puedan mostrar su humildad. Los musulmanes, ellos si no cumplen con los 5 pilares de Islam, entonces es asunto de obras. Incluso a quienes estaban por recibir esa carta, ellos tenían que cumplir con toda la ley, las obras. Y el escritor de Hebreos está diciendo, mira, es la fe, creer lo que Dios nos está diciendo. Porque la fe se revela en los actos de obediencia. Observamos algo de la fe, que la obediencia no siempre es lo mismo. Porque si una persona se agarra por solamente la obra, entonces tiene que hacer las mismas cosas. Por ejemplo, los de Islam tienen que siempre ir a Meca. Tienen que siempre orar, o en ese caso no digo orar, rezar 5 veces al día, ¿sí? Tienen que hacer esas cosas. Todos hacen la misma cosa, ¿sí o no? Sí. Mira, pero ¿qué quiere decir? No, es que ayer estaba viendo de ellos okay. Y están orgullosos porque como llega a cantar. Ah, sí, sí. En sus oraciones tienen que tocarle frente. No, sí. Entonces todos tienen que hacer la misma cosa. Pero si observamos, y va a estar hablando ese escritor en el capítulo 11, todos ellos caminaban en obediencia, pero ninguno tenía que hacer la misma cosa. Dios no mandó a Noé marchar alrededor de Jericó. ¿Sí? No mandó a Moisés salir de su tierra como Abraham. Cada persona al oír la voz de Dios tenía que creer, Dios me está hablando, yo necesito mover. Si podemos nosotros ver, si regresamos a nuestro texto y dice, por la fe, Enoc
fue sacado de ese mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían con temor reverente. Construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó a muerte y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Kaylee. No sé si está dentro de eso. No sé si está dentro. Pues solamente quiero ese juguete de arca, del arco que tiene allá. Solamente quiero ese. Mira, porque quiero mostrar algo rápidamente. Sí, el arco, todo. Estaban jugando. Disculpa. Estaba jugando muy. Está bien. Solamente quiero mostrar, porque voy a hablar de una es historia ficcional, no ha pasado. Imagínense ustedes que había una iglesia que en el lugar donde cuidaba a los niños compraron un juguete de Noé. Y los niños disfrutaron y estaban jugando con las cebras. Imagínense que en ese lugar tenía 2 chicos de 4 años. Puede ser que fueran nietos del pastor, pero estamos hablando de personas imaginarias, ¿sí? Entonces jugaban y estaban incluso con los monos, jugando, disfrutando todo el tiempo, ¿verdad? Y llegó un momento en cuando habían aprendido de que Noé, a salir del arca, tenía que ofrecer sacrificio. Entonces querían obedecer. Y ellos, ¿qué queremos sacrificar? Pues no, pues ese es mi favorito. ¿Qué hacemos nosotros como adultos? La ley de Moisés indica lo mejor, pero también tenían jirafas, ¿sí? Qué bonito. ¿Sabe? Ese pobrecito jirafa con solamente 3 patas fuera escogido como el sacrificio. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es darnos a nosotros la prioridad. Mientras la obediencia dice lo que Dios está diciendo es lo más importante. Yo tengo que imaginar la vida entonces de Noé. ¿Y qué pasó? Él, después de cuidar a esos animales por 1 año, porque estaba 1 año completo flotando, a salir tenía que sacrificar. Y yo tengo que imaginar cómo fue la tentación. Pues si después de 3 meses podemos encariñar con una persona, un mascota, etcétera, puede imaginar después de dar alimento y todo, cuidar a todos los animales por 1 año completo. Y luego saliendo, todo lo vivo estaba dentro. Ningún animal todavía arrastraba por la tierra que no fuera o no estaba dentro del arca. Cuando comenzó a sacrificar unas aves, ¿no cree que había pensado, mira, todo ese mundo tiene que poner de nuevo de animales? Mejor esa pareja es lo más fuerte, lo más correcto de multiplicarse. Sacrifico ese que tiene la ala rota. ¿No cree que? Porque ¿cómo puede ese multiplicar? Ese no es correcto. ¿Pero qué hizo? Escogió lo mejor. Lo mejor. Ese es lo que nosotros
aprendemos acerca de la obediencia, porque la obediencia siempre nos lleva a entender qué quiere Dios y darle lo que Él quiere, porque creemos en lo que Él está diciendo. No es que tiene lógica. Una persona que llega a conocer a Cristo Jesús por la primera vez y oír en la iglesia acerca de diezmos, no dice, mira, qué bueno, porque siempre tengo demasiado. No, jamás. Si alguien tiene demasiado, háblame, porque yo necesito hablar contigo. Pero de verdad, incluso en ese tiempo de pandemia, estamos diciendo, ¿cómo es posible? Casi no podemos salir, pero Dios en su bondad hacia nosotros está dando, y hemos visto, pero la obediencia nos indica que creemos que Dios va a proveer en el futuro. La fe de Abraham así fue. La fe de creyente es un juicio sobre los pecadores. Es lo que acaba de decir acerca de Caín, cuando Abel estaba sacrificando y ofreciendo lo mejor. No tengo tiempo para explicar todo eso, pero incluso en esos días el sacrificio fue sangre, y nosotros todavía estamos sobre eso, que necesitamos la sangre de Cristo Jesús para tener sacrificio aceptable a entrar ante Dios. Esa es la razón que la fruta y todos los vegetales y todo lo que Caín tenía no fue aceptado, porque había ofrecido lo mejor y algo que estaba incluso extendiendo a su corazón. Ningún granjero está trabajando en su campo y dice, no quiero sacrificar a esos zanahorias porque les quiero demasiado. Pero un cordero chiquito que se agarra el corazón. Pero ¿qué estamos haciendo? Cuando ofrecemos lo mejor, porque Dios nos está indicando esa. La fe entonces nos llama para audazmente caminar en la dirección de Dios, que Dios está indicando, aun cuando no sabemos la dirección. ¿Dónde vamos? Yo recuerdo cuando salimos de California hace ahorita casi 17 años. Cuando salimos, toda la familia, no digo mi familia, no estoy hablando de su servidor, de mi esposa, de mis hijos, pero toda nuestra familia, mis suegros, mis padres, hermanos, toda la familia estaba diciendo, no, que no vayan. Aquí tenemos mucho trabajo, no vayan, no tienen dinero suficiente, van a llegar y morir de hambre. Pues puede ver que después de tanto tiempo no estoy a punto de morir de hambre. Pero creemos que en Dios. Así fue Abraham. Imagínense, él tenía todo, su casa, su herencia, su familia establecida en aquel lugar, y Dios le llegó diciendo, mira, que sale de ese lugar a un lugar donde no puede ver a lo invisible, a Él. Y yo te voy a indicar cuando llegue. Entonces, la fe significa que podemos nosotros ir, porque la fe es donde nosotros podemos dar mínimo, o es el lugar donde podemos dar lo mejor. Es lo mejor. Es lo que está diciendo. Dejamos regresar al texto y dice, por la fe, Noé, en verso 7, advirtió sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Como había condenado por la fe Abel a Caín, también Noé al mundo. Nosotros, por la fe, cuando caminamos por la fe, mostramos algo de la bondad, la justicia de Dios, y los vecinos, los quienes están caminando enfrente de la iglesia, ellos notan la diferencia. Por la fe, verso 8, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Él dejó su casa construida, dejó toda la familia allá, la bonita vida que tenía antes para vivir en una tienda. Yo quisiera oír esa plática el primer día, él con su esposa Sara. Mira, es porque Dios me habló. ¿Y dónde vamos? No,
acabamos de terminar la habitación, mi recámara como quiero. Yo no sé cómo fue la práctica, pero ¿y dónde vamos a vivir? Pues en unas tiendas. He contratado a unas personas para dejarnos unas tiendas allá y vamos nosotros a salir con eso. ¿A dónde? Pues yo no sé ahorita. Pero Dios nos va a decir cuando llegamos. Pues yo prefiero servir un Dios con más exactitud, que sabe antes de salir dónde vamos. ¿Sí? Lo que iba a decir. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Verso 11. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de eso solo hombre, ya de decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe. La fe no es una fuerza, es creencia en Dios. Ellos vivieron. Imagínense, Abraham por 25 años caminaba en tiendas, esperando la promesa. Pero tenía la creencia. Y dice, Dios es fiel. Dios va a cumplir. Es de la fe. Porque no está conectado con lo que ve. Incluso hubo momentos en cuando dice, mira, es bien difícil vivir así. Mejor construimos una casa aquí. No, pues todavía Dios no había dicho, ese es el lugar. No tenía sus hijos o su hijo. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Ellos solamente podían ver de lejos, dice. Porque cuando Abraham se murió, no podía ver su descendencia tan numerosa como las estrellas. Eso fue años después. Pero creía que Dios es fiel, que iba a cumplir lo que había dicho. Nosotros tenemos que creer. En Proverbios 16:8 dice, más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Tenemos que basar en lo que Dios está ofreciendo. No podemos creer o basar la creencia en nosotros mismos. Tenemos que movernos por lo que Dios está diciendo. 1 Corintios 9:27 dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. La fe requiere la obediencia. La obediencia. 2 Corintios 4:18 dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que no se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. La fe, entonces, mira hacia Dios en vez de mirar hacia alrededor. Cada vez que comenzamos a ver a nuestro alrededor tenemos problemas. Filipenses 3:13-14 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Nosotros no podemos ver atrás, ni podemos ver a los lados para compararnos. La fe indica que necesitamos movernos más a frente. La fe, si hablamos de Abraham, recuerda que tenía también un sobrino, se llama Lot. ¿Cuántos recuerdan la gran fe de la esposa de Lot? Es un problema no creer lo que Dios dice. Dios dice que corren, que huyen de ese lugar, no ve atrás. Créeme a mí. ¿Y qué pasó? Ella a salir, pues solamente un poquito. ¿Sí o no? No está bien mirar hacia atrás. Judas, podemos hablar. ¿Sabe que Judas traicionó a Cristo Jesús? Y uno puede pensar, mira, eso significa que ya tenía que morir y ir al infierno. Pero escúcheme, no hay ninguna persona, ningún pecador, ningún pecado
quien no se puede arrepentir. Pero en el momento en cuando Judas llegó con el remordimiento, estaba enfocado en esa, tirando las monedas otra vez en el templo. ¿Y qué pasó? ¿Se fue para arrepentirse? No. Se terminó. Porque estaba viviendo su situación. En vez de un Dios misericordioso, lleno de clemencia. En Mateo 27, 1 a 5, muy de la mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a la muerte a Jesús. Lo ataron y se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento. Pudiera llevarle arrepentimiento, pero no lo hizo. Entonces, ya sabemos, verso 5, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió, y allí luego fue y se ahorcó. El desánimo puede causar que estamos viendo cosa otra en vez de Dios, incluso a los más santos. Elías, por ejemplo, después de haber visto el poder de Dios caer por fuego, etc., recibió la noticia de que la reina iba a matarle. Se fue corriendo. ¿Y qué pasó? En el desánimo, en vez de verle a Dios, y Dios tenía una junta con él, Dios estaba hablando con él, ¿y qué dice a Dios? Pues mejor que muero. Porque el desánimo, la forma que podemos nosotros mover adelante en la fe es fijar la mirada en Jesús, Dios. Incluso cuando hoy mismo fue parte de la lectura, no sé si habían terminado con la lectura de hoy, pero el último capítulo de Juan, tenemos ese para la lectura hoy, y llegó Pedro a tener la plática con Jesús. ¿Recuerda? Jesús le pregunta, ¿me quieres? ¿Me amas? ¿Sí o no? Luego, al terminar todo eso, Dios está indicando a Pedro qué tipo de muerte va a glorificar al Señor. ¿Recuerda? Dice en Juan 21 a 22, dice, al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Hablando de Juan, el otro discípulo. Él está escuchando que yo voy a morir. Van a matarme. Van a guiarme a un lugar donde no quiero estar. Y entonces Jesús, ¿de él qué? La fe debía ver a Dios, no alrededor. ¿Qué fue la respuesta? Y dice en verso 22 de Juan 21, si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva. Ya, me encanta ese. ¿A ti qué? Tú sígueme, no más. No importa lo que estoy haciendo con esas personas. Esa es la razón que acaba de decir. La audiencia no es la misma, no toma la misma forma en cada persona. Necesitamos obedecer lo que Dios está diciendo. Abraham tenía que salir de su lugar. Noé tenía que construir el arca. Cada persona tenía que desempeñar su trabajo conforme a lo que Dios les estaba diciendo. Eso es lo que necesitamos nosotros entender. La fe, entonces, obedece lo que Dios exige. Cuesta lo que cuesta. La fe dice, voy adelante. Voy adelante. ¿Sabe que a veces no podemos ver en forma rápida, hasta en toda la vida, los resultados? Yo puedo decir de parte de los misioneros, somos nosotros una iglesia que encantamos las misiones. Y por historia, el récord oficial dice, a mandar misioneros, en la primera vez de mandar misioneros a diferentes partes, dice en África Occidental,
tardaba 14 años antes de cosechar el primer converso. 14 años tenía que trabajar. Imagínense esas personas, pobrecitos misioneros. Yo no sé qué estoy diciendo mal. Pero 14 años sembrando, caminando en la obediencia, para luego 14 años después brotar el evangelio en ese continente, pues parte occidental. En parte oriental tardaba 10 años antes de ver el primero. Podemos nosotros hablar de lugares como India, 7 años. Esas personas tenían que seguir haciendo lo correcto. Yo tengo un listado grande de los lugares, pero nosotros no podemos ver por los ojos físicos qué está pasando, sino con los ojos espirituales. La gente de fe es extranjera en esa tierra. Caminamos con los ojos en el cielo. Regreso ahorita a nuestro texto, verso 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Y el reverso es correcto. Si no vergüenza Dios de llamarles a esas personas de fe, entonces sí tiene vergüenza de una iglesia que camina por la vista. Dios viendo unas personas en la iglesia que dice, pues Dios tiene que mostrarme. Es horrible pensar, pero fíjense, muchos cristianos usan como ejemplo Gideón. Solamente una vez tenemos el ejemplo de que Gideón, él decidió, mira, no creo que Dios me está hablando. Gideón. Entonces, ¿qué dijo? Muéstrame, quiero ver con mis ojos. El día siguiente, pues quiero ver otra vez con mis ojos, confírmalo. Y luego tenemos muchos cristianos que caminan así. Si Dios no me confirma, entonces no. Ese no es la fe. Ese no es la fe. La fe obedece cuando Dios dice, se mueva por la fe. En el verso 17, por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba a Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Todos viendo al futuro que Dios les había dicho, confiados de que Dios puede hacer lo que Él quería. Dios quería por ellos. En 1 Pedro 1, versos 1 a 2, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros. Así tenemos que vivir, así como extranjeros, con la mirada en la patria celestial que tenemos. Tenemos que movernos. En 1 Juan 2, 15 a 17, nos anima a mantener el enfoque en el cielo. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así tenemos
La fe entonces nos capacita para enfrentar la muerte con confianza, con la paz. La fe nos da el valor que vence el miedo en cualquier momento. Podemos nosotros hablar incluso de los discípulos en Hechos capítulo 4. Ellos por amor había tocado la vida de un cojo quien antes no podía caminar y ahorita está gritando, brincando, alabando al Señor, y las autoridades estaban insistiendo: no predican más en ese nombre. Pero respondieron con valentía. Y ellos dicen: mira, juzguen por ustedes mismos. ¿Es correcto obedecerles a ustedes o a Dios? La fe nos da la confianza. Afecta todas las relaciones que tenemos para hacernos más leales. Regresando incluso al texto, dice en verso 22, por la fe José al fin de su vida se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de los restos mortales. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres. ¿Quién tenía fe en eso? Escuchen otra vez ese verso. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses. ¿Quién tenía la fe? Sus padres. Obviamente no fue Moisés. ¿Cómo puede un bebé recién nacido tener fe? Cuando el faraón había declarado de que cada varón, cada bebé macho que nació tenía que ser matado en un momento, tirado al río. ¿Qué hicieron ellos? Trataron de esconderle. Porque el texto dice que no fue un niño como un ordinario. ¿Sí? Entonces ellos, desafiando al rey, y entiende bien lo que ese pudiera costarles, porque en la desobediencia de una persona, de una cosa, puede venir incluso el faraón, su ejército, y matar a toda la familia para llevar justicia, puede decir. Entonces, estaban ellos arriesgando la vida de cada uno de la familia, de sus hermanos mayores, Aarón, Miriam. Estaba arriesgando la vida de sus padres y cualquier otra persona, puede ser tío, tía, etc. Pero por la fe hicieron. Entonces, en frente de miedo, hicieron lo correcto. Porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar a los efímeros placeres de pecado. ¿Qué dice? Es leal. Dice, no, yo no voy a estar desviado por las riquezas. Voy a estar aquí con el pueblo de Dios. Pudiera estar disfrutando en el palacio de Faraón todo. Pero había dicho no. Los de fe son leales. Ayuda a la iglesia. Son un ejemplo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, tenemos Bernabé. Un hombre leal. Y dice, yo no estoy solamente por mí mismo, sino por toda la iglesia. Eso es lo que estaba afectando. Es porque la fe afecta nuestros valores. Lo que es importante. La fe nos dice que necesitamos perseverar a través de valles de la sombra, de valles de pruebas. Necesitamos nosotros avanzar. José en Egipto por la fe seguía haciendo lo correcto. Año tras año tras año. Aún sin ver respuesta. Pudiera después de ese evento con Potifar o en cárcel, pudiera decir, mira, si Dios me maltrata así, entonces no voy a servir. Pero estaba viviendo por la fe. David fue ungido como rey, como joven, y tenía que llevar muchos años, incluso con el rey actual tratando de matarle, pero caminaba por la fe, pensando que Dios sí es suficiente.
es suficiente. La fe confía en la sangre. Ese dice en el verso 28 de nuestro texto, pero dice, por la fe celebró la Pascua y el rocimiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Fue por fe que todo Israel estaba dentro de sus casas y en el tiempo de Moisés, pensando, mira, ese pintura de sangre será suficiente. Estaban escuchando gritos afuera. Estaban muriendo gente afuera. Y ellos, por la fe, confiados. Nosotros también, porque tenemos pintado en la vida la sangre del Cordero que es Cristo Jesús. Entonces, cuando el mundo está sufriendo, caminamos con valentía, con la confianza, porque Dios es suficiente. Dios es suficiente. La fe confía siempre. Dice en Apocalipsis 12:11 que ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Había visto la sangre y el ángel destructor no puede tocarnos a nosotros. La fe triunfa, pero la imaginación de los deseos de la persona, ese puede ser solamente un fracaso. ¿Sabe que uno puede imaginar que todo está bien, pero la fe nos da la certeza? Buda, según la historia, se murió por comer un hongo venenoso. Parecía bien y se murió. Nosotros podemos tener diferentes opiniones, pero la opinión de una persona no vale. La fe es lo que vale. Porque creemos en lo que Dios está haciendo, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. La fe, como había dicho varias veces, obedece a Dios, aun cuando es algo raro, absurdo. Puedo imaginar a Noé martillando mientras toda la gente burlaba de él, porque confiaba. Yo puedo imaginar la cara de esos siervos que cuando en la boda de Caná, cuando Jesús dice, ahorita después de llenar todas esas cisternas, de esas vasijas con agua, llévalo al maestro de banquete. Y ellos, pues solamente es agua. Okay, pues, es raro, pero me está diciendo eso. La fe, cuando Pedro había lavado sus redes después de haber pescado toda la noche y Jesús estaba al lado, dice, al otro lado. Ni sabía que era Jesús. Todo el mundo piensa que puede pescar mejor que yo. Pero obedeció, ¿y qué pasó? Se llenó las redes con pescado. Los 10 leprosos. ¿Recuerda la historia de ellos? En Lucas 17, dice en verso 11, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Fíjense bien, en los tiempos. Ellos reciben la palabra que deben irse y en el lugar presentarse a los sacerdotes. Porque según la ley de Moisés, ellos los sacerdotes, fueron los quien pueden declarar libre o limpio de una infección de piel. Pero ellos, al decir Jesús eso, iban a decir, ¿cómo puedo yo ir? Todavía tengo esos problemas. No había visto nada. Pero dice, resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. ¿Qué iba a pasar con ellos si no habían obedecido? La fe requiere la obediencia. La fe requiere la obediencia.
Como en la semana pasada, cuando Jesús estaba enfrente de una tumba de Lázaro y dice, quita la piedra. Sí había dicho, no vamos a quitarla, porque tiene olor fuerte. ¿Qué iban a ver? Nada. Cuando vimos con ojos espirituales podemos creer. No es yo voy a ver y luego creer. Es al revés. Yo no puedo ver hasta que yo comienzo a creer. Eso es lo que es la fe. La fe levanta aún el más vil pecador. Fíjense lo que dice en nuestro texto. Dice en verso 31, por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Imagínense, ella es parte de genealogía de Jesús, ¿sí o no? Pero toda su vida va a ser reconocido como la prostituta. Qué difícil, ¿no? Yo tengo un texto que quiero leer por ustedes y ya está acabando de tiempo, pero para solamente animar la fe. En 2 Crónicas, capítulo 33, habla de un rey. Y podemos nosotros hablar de que Dios puede levantar el pecador más fuerte. Eso es por la fe. Para depositar la fe, porque no ve la familia quien está andando sin Cristo ahorita como perdidos. Por la fe creemos. Dios había declarado que no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a ser salvos. Entonces podemos confiar y seguir con esa. Escucha esa. Manasés tenía 12 años cuando accedió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. No sé si recuerda el nombre de ese rey, pero siempre cuando tiene ese listado de reyes, tiene en un momento, y hizo lo bueno en los ojos de Dios o hizo lo malo en los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces seguimos leyendo. Pero hizo lo que ofende al Señor. Escucha lo que ese hombre hizo. Pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor a los Baales e hizo imágenes de la diosa Aserá. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor. ¿Cuántos dicen, mire, ese hombre es un hombre de Dios? No, pues estamos hablando de uno de los peores de los reyes. Sigo leyendo. Lugar del cual el Señor había dicho, en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor a los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Escucha el listado de pecados de ese hombre. Practicó la magia, la hechicería, la adivinación, y consultó a nigromanantes y espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. ¿Cuántos dicen, mira, ese hombre, pues el Señor debía matar? Pero escucha. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en ese templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre y nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y los mandamientos que les di por medio de Moisés. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones
que el Señor destruyó al paso de los israelitas. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso, el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia. Sujetó a garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor. Se arrepintió, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Si Dios puede hacer por ese hombre, no hay ninguna persona que conocemos nosotros que está fuera de posibilidad. Nosotros confiamos que Dios es quien está enfrente. El precio de pecado es la muerte, y Jesús había pagado el precio. La fe entonces nos capacita a lograr cosas que ni hemos imaginado. No he terminado con la lectura de todo el texto, pero leemos rápidamente. Dice en verso 29, por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo por la tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron los murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría, y también ahorita, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron a fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos al golpe. Escucha, es la misma fe. Los resultados no indican la fe, porque la fe está viendo a Dios, creyendo a Dios. Y dice, por la misma fe, a otros, en cambio, fueron muertos a golpes. Pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieron en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos y de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Está animando el escritor a sus lectores que Dios es fiel, confía en Él, no importa lo que pasa. A veces desde la victoria, a veces se sienta como maltratado, pero el fin, estamos viendo al invisible, Dios, y vamos a tener nuestra patria celestial, vamos a tener la casa allá. En la fe estamos nosotros en eso, porque necesitamos ser animados en el momento cuando estamos desanimados. Como una persona hambre necesita comer, una persona sediente necesita beber algo, una persona desanimada necesita animar su fe. Y esa es la razón que está escrito ese capítulo 11 de Hebreos. Y quiero dejarles a ustedes con ese ánimo. No hay nada imposible por Dios. Solamente creemos lo que había dicho, ya seguimos con obediencia. Puede ser que nadie jamás había oído una palabra así, que tiene que obedecer, pero necesitamos obedecer. Yo aquí estoy confiado de que yo camino bajo bendiciones. Y la razón por eso, porque camino en obediencia. Las bendiciones no significa que nunca estoy enfermo, pero tengo la presencia de Dios conmigo.
Entonces, que tengan el ánimo, que sean fuertes en la fe y crean y caminen en la obediencia. Señor, gracias por tu palabra, ese capítulo 11, para animarnos, dándonos fuerza por la fe. Gracias, Señor. Anima a cada persona, si están ahorita luchando con problemas, dificultades en su familia, en su casa, en su cuerpo físico, en cualquier aspecto de su vida. Ellos simplemente tienen que tener sus ojos en ti, viendo lo invisible en vez de lo visible, creyendo que tú eres y vas a cumplir lo que habías dicho. Señor, así creemos. En tu nombre oramos. Amén y amén.